alcanzó en la cruz, por mí murió, mi pecado él llevó, con poder resucitó. Exponer ante ustedes la palabra de nuestro Dios. Los invito para que vayamos a Hebreos capítulo 12. Le digo a Edith que casi adivinó donde íbamos esta mañana a predicar, a meditar, porque leyó al último un verso que es muy importante, donde dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Así que, hermanos, van a soportar. Quiere decir que vamos a aguantar un poquito la palabra del Señor, pero todo esto es para nuestro bien, todo esto es para nuestra edificación, ¿sí, hermanos? Y al exponer la palabra, recuerden que el primero que la recibe es el que está aquí al frente. Así que la palabra primeramente es para mí. Así que no digan: el hermano nos dijo muchas cosas, pero como que él se lavó las manos. No, hermanos, aquí es el primero que habla, es el primero que recibe esa palabra de sabiduría, de exhortación, para que podamos caminar como Dios quiere, ¿verdad? Entonces vamos a ir, le puse como título la carrera de la fe. Entonces ya saben de qué vamos a hablar, ¿verdad? De la fe, pero no solamente de la fe, sino vamos a hablar de la vida cristiana. La vida cristiana. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo allá en Timoteo, en otras partes del Nuevo Testamento, acerca de la vida cristiana? Y para ello vamos a ir a varias partes de la Biblia y vamos a empezar en Hebreos capítulo 12. Aunque vamos a leer del 1 al 6, pero realmente vamos a estar más meditando en el 1 y el 2. Es muy amplia la palabra, ¿no? Es mucho que decir. Con una sola palabra podemos dar una meditación larga, pero con 2 versículos tenemos, pero los invito a ponerse de pie. Vamos a leer Hebreos 12, del 1 al 6, perdón. ¿Sí? Juntitos. Me van a disculpar porque pues a lo mejor de repente nos hemos puesto mal. Me puse un poquito mal de la gripa, que me quiso dar la calentura y ahora como que viene la tos de repente. Disculpas de antemano si por ahí tose uno. Que Dios nos esté ayudando a sanar pronto estos malestares que ahorita están por el clima, creo también, lluvia y calor, y todo eso provoca ese malestar. Pero bendecimos el nombre de Dios y vamos a leer entonces estos versículos. ¿Ya lo tienen, hermanos? Juntos vamos a leer del 1 al 6. Dice así la palabra de nuestro Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor disciplina y azota todo lo que recibe por hijo. Amén. Pueden ocupar su lugar, mis amados hermanos. Entonces, la carrera del creyente, la vida del cristiano, dice el apóstol Pablo que es como una carrera. Allá lo dice en Timoteo, pero en Hebreos quedamos de que no se sabe con exactitud quién escribió la carta de los Hebreos. Aquí el autor de los Hebreos nos dice que esta carrera la corramos con paciencia. Y sabemos que la vida cristiana no es fácil como cualquiera diría que es tan fácil. El apóstol Pablo no nos las describe así.
Tampoco es una vida donde vamos a estar llorando y estar tristes y decir por qué ahora me pasan estas cosas, ¿verdad? Es una vida de victoria, la vida cristiana, la vida del creyente, pero es una vida de batalla, es una vida de lucha. Vamos a leer algo de lo que aparece aquí en la pantalla, hermanos. La vida cristiana es una carrera y nos manda el versículo a correrla con paciencia. Quiere decir que no te vas a apresurar a tomar decisiones, por así decirlo, tomar algo equivocado porque puedes llegar a cometer esos errores que Dios no quiere. Con paciencia, con cautela, pero con entusiasmo, con pasión, con entrega en el Señor. Es un llamado a ser fieles en la carrera, a correr con todas nuestras fuerzas. ¿Sí? Como el versículo que nos manda de que amaréis al Señor vuestro Dios con todas vuestras fuerzas, con todo vuestro corazón, con toda tu alma. Ese es un versículo que viene en la palabra. Entonces, aquí nos dice el autor a los Hebreos que corramos con paciencia, fieles. La carrera representa la vida espiritual de ustedes y la mía, de los creyentes en Jesucristo, con sus desafíos y obstáculos. En toda carrera, en nuestra vida, va a haber obstáculos, va a haber luchas que se van a presentar. Tenemos que superarlos, porque dice su palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Eso lo sabemos de memoria, pero llega el momento que cuando usted lo aplica en su vida es diferente. Como cuando a Job sabía de Dios, pero ese Job pues como si fuera teoría, ¿no? Como si fuera teoría, pero llegó el momento que le vino a Job esa aflicción, esa enfermedad, todas esas situaciones, y ¿qué dijo Job? Oh, esto sí es otra cosa. De oídas había oído a Dios, pero esto ahora sí te conozco, ¿quién eres? Entonces, la vida cristiana tiene muchos desafíos, hermanos, y usted no se angustie, no se desanime cuando ve, se da cuenta de que hay obstáculos, porque la vida cristiana, Dios quiere que tú te esfuerces para seguir adelante en el camino del Señor. Les voy a contar un poquito de una ilustración de un corredor que vino a los Juegos Olímpicos aquí en México. En México se han llevado algunos Juegos Olímpicos, por ejemplo, en el año de 1968. Este fue un corredor de Tanzania. ¿Alguien conoce ese país? ¿Alguien ha ido por allá? No. Se llama, creo que vive, no sé, a lo mejor ya no, eso sí no lo investigué, John Stephen Aguari. Está un poquito difícil de pronunciar su apellido, si no lo pronuncio bien, pues disculpas. John Stephen Aguari. Este fue un corredor de maratón que llegó aquí a los Juegos Olímpicos en México en ese año de 1968. Este hombre, pues allá en su país entrenaba y llegó a México, y la altura de la Ciudad de México lo descontroló, a pesar de que había entrenado y se había preparado. Y pues en ese maratón, en esa competencia, no ganó. Al contrario, fue el último que llegó. El último que llegó, John Stephen Aguari. Sí, el último. Y llegó cojeando. Y llegó después de que ya habían premiado al primero, segundo y tercer lugar. Y mucha gente ya se había ido de las gradas, ya se había retirado del estadio. Y llegó ese hombre. Y cuando le preguntaron, alguien se acercó para preguntarle y le dijo: oye, ¿y por qué así? Bien, hubieras podido abandonar la carrera. Quédate por ahí y ya voy a llegar al final de la carrera. Y entonces él dijo: mi país, o sea, su gente de allá, no me envió desde tan lejos para empezar solamente la carrera, sino para terminarla, para acabar la carrera. Eso es lo que este hombre dijo. ¿Sí? Entonces nos da una gran enseñanza de fortaleza, de fe, de valor, de entusiasmo en esa parte. A pesar de no conocer, yo no sé si este hombre conocía, lo más probable es que a lo mejor no conocía a Jesús, pero lo que hizo fue una gran enseñanza que todavía se recuerda todavía para los maratonistas. En el caso de nosotros,
estamos llamados, o ya es el llamado del Señor para empezar la carrera. Y muchos de nosotros, como ya somos creyentes, ya somos cristianos, hijos de Dios, estamos en esa carrera. Pero el llamado que tenemos aquí es para no abandonar esa carrera, sino para terminarla. Y como decía hace rato, van a haber obstáculos, van a haber distracciones, van a haber muchas cosas que nos pueden querer hacer impedir continuar por un momento. Y de eso vamos a hablar. Pablo también, allá en Timoteo, 2 Timoteo 4:7, si alguien lo quiere buscar, si no, aquí aparece en la pantalla. Pablo a Timoteo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo tanto, me está esperada la corona, ¿no? Entonces, él compara también la vida cristiana con una batalla. Pero fíjese cómo dice, no dice nada más, he dejado que pasara la batalla, he peleado la buena batalla. Y entonces el creyente tiene que pelear esa batalla, hermanos. ¿Se dan cuenta de eso? Y luego dice, he acabado la carrera, como John Stephen, que acabó la carrera. Entonces, es fácil empezar. Ustedes se han dado cuenta, hablando de otras metas o de otras cosas que llevamos en la vida. ¿Cuántos de ustedes se ponen un propósito al inicio de año nuevo y a los pocos días o a los pocos meses dejan eso, se olvidan de lo que iniciamos? ¿Cuántas veces no ha sucedido de esa manera? Pero el llamado que Dios tiene para nosotros y que el apóstol Pablo nos está compartiendo allá en 2 Timoteo es pelear la buena batalla y pelear con las armas que nosotros ya conocemos. ¿Cuál fue el arma que usó Jesucristo cuando fue tentado por el enemigo? La palabra de Dios. En todo momento, él en las tentaciones que el diablo le puso, dijo Jesús, usó la palabra de Dios. Escrito está, así dice el Señor, ¿verdad? Escrito está. Entonces nosotros tenemos que echar mano de la palabra de Dios. Estamos llamados entonces a terminar la carrera. Pero hay algo bien importante aquí, porque ese capítulo 12, yo creo que algo de lo que más se menciona, al menos aquí yo lo he visto, es el verso 2, donde dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero si vemos bien desde el 1, ahí nos da algunas recomendaciones muy importantes el autor a los hebreos. Dice, por tanto, leemos el verso 1 juntos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hasta ahí. Puedes avanzar la otra. ¿A qué se refiere la palabra cuando dice teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos? Bueno, si leemos el capítulo 11, allí están los testigos. ¿A quiénes se refiere? A todos los que la Biblia menciona como los héroes de la fe. En el versículo 11, ahí aparece Moisés, ¿verdad?, que rehusó llamarse hijo o hija del faraón y escogió a ser maltratado y regresó al pueblo, después de que Dios lo preparó, porque el plan de Dios era que fuera a Egipto para que se preparara y después viniera para servir y ser el libertador del pueblo de Israel. Tenemos el ejemplo de Daniel, que usted ya sabe que en la vida de Daniel lo lanzaron al foso de los leones. Tenemos el ejemplo de José, tenemos el ejemplo de Noé y muchos más héroes de la fe. Y a eso se refiere la palabra cuando dice teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Dicho de otra manera, ellos pudieron. ¿Y qué va a pasar con nosotros? También podemos terminar la carrera. Ellos empezaron confiando en el Señor y teniendo, dice la palabra, basta con una fe como el grano de una semilla de mostaza. No quiere decir que empiezas teniendo una fe grandota. Es como una semilla de mostaza, que es una de las más chiquitas que hay.
Eso es suficiente para que tú digas, creo en Jesucristo, lo acepto, y de ahí deriva todo lo demás. De ahí vas creciendo, de ahí empieza. Entonces, esa nube de testigos nos dan el ejemplo a nosotros de que es posible continuar en la carrera y determinar la carrera, que es la vida del creyente, que es la vida para recibir el premio. ¿Y cuál es la vida? ¿Cuál es el premio? Uno de los premios que tenemos, la vida eterna, teniendo allá todo tiempo con Jesucristo, la vida eterna, que es algo tan importante. Gracias, hermano. Entonces, dicho de otra manera, estas personas del pasado forman una multitud que nos dice o que nos da ese testimonio sobre el valor y la bendición de vivir por fe. Porque dice la palabra que sin fe es imposible, ¿verdad? Es imposible. O sea que nadie puede entrar al reino de los cielos si no tiene fe. Entonces es importante que recordemos. Cuando tú te sientas desanimado, cuando tú te sientas triste, recuerda esa gran nube de testigos. Noé, pues ¿qué le decían a Noé? Estás loco, ¿qué vas a hacer un arca? Perdón si nos equivocamos ahí con los nombres de repente, A veces he escuchado así algunos y confundimos a veces Noé con Moisés y demás, pero sí fue Noé el que le mandó Dios construir el arca. Y la gente, y le llevó mucho tiempo, ¿verdad? A Moisés que decía, no, yo no puedo hablar, yo soy lento, tardo, no puedo hablar bien. Y Dios que le dijo, ahí está tu hermano Moisés, Aarón, perdón, ahí está tu hermano Aarón. Y aparte de eso también, Moisés mató a un egipcio. ¿Sí recuerda usted eso? Pero eso no fue impedimento para que no continuara y terminara la carrera. Pablo cuando dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, es porque ya había vivido y estaba ya esperando que el Señor se lo llevara prácticamente. Estaba terminando ser llevado por su Señor, aunque él dijo, si el Señor me quiere llevar, bendito, si no, pues por eso dijo más adelante, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si Dios quiere vivo, pero si no, me voy con el Señor. Pero he acabado la carrera. ¿En qué parte de la carrera estamos? ¿En qué parte cree usted que estamos de la carrera? Pero para continuar también con la carrera, ahí nos da ciertas recomendaciones. Ya vimos quiénes son las nubes de los testigos. De los testigos de la fe, de los héroes de la fe. Pero también nos dice por ahí algo más importante, algo también importante. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice, Señor, pero ya soy creyente. Pues sí. Aquí le está hablando al pueblo que conocía a Dios, no le está hablando a un pueblo ignorante de las cosas de Dios. ¿Qué le dice? Despójate de todo aquello que te impide seguir en la carrera. ¿Qué será todo aquello que nos impide continuar en la carrera? Hay varias cosas. Hay varias cosas que pueden ser obstáculo para tu vida cristiana. Solamente las que están ahí son algunas, pero hay muchas. Cada quien analizará su vida y se podrá dar cuenta de qué obstáculos, de qué pesos, cuáles son esos pesos que están afectando. Imagínense un corredor llevando su bolsa, su mochila aquí, llevando botas, vestido con pantalones en lugar de short, con una camisa, un suéter, una chamarra, llevando otra carga aquí en el hombro del lado derecho y otra del lado izquierdo. ¿Cuánto peso es eso? Son cosas que le obstaculizan el ir avanzando en una carrera. Son metáforas que usa Pablo, ¿sí? En la vida cristiana así pasa, pero nosotros como seres inteligentes que pensamos, porque así nos creó el Señor, debemos de analizar nuestra vida y de ponernos ese énfasis ahí en qué es lo que a mí me obstaculiza para seguir cada día con el Señor. ¿Sí? Entonces, algunas de esas cosas debemos desprendernos de todo aquello que estorba nuestra carrera, nuestra vida espiritual.
No dice como que la dejas y la vuelves a agarrar, sino dice despójate, despojémonos. O sea, tíralo, no te sirve. Deséchalo, dicho de otra manera. Deséchalo, ya no lo vuelvas a tomar. Podría incluir algunas preocupaciones excesivas que a veces tenemos como creyentes. El Señor dice, si los pajarillos comen, si las flores del campo se visten, no valéis vosotros más. Y a veces el creyente se preocupa demasiado en ciertas cosas. Pueden ser preocupaciones mundanas como las riquezas. Puede ser eso. Pueden ser malos hábitos. Y malos hábitos yo creo que tenemos muchos. Por ahí mandé con los varones una predicación del hermano Billy Graham. Y ahí menciona él 5 hábitos y le agrega hábitos satánicos que dañan la vida del creyente. No sé si recuerdan cuál es el número 1. El número 1 tiene que ver con el pecado de no, como que de disimularlo, el pecado. Sí, como que de no decir, pues no pasa nada. Como que pues sí, pequé, pero pues Dios sabe que soy humano. Dios sabe que pues soy polvo de la tierra y puedo fallarle en cualquier momento. Eso puede ser un peso para el creyente, un mal hábito. Entonces, lo que es pecado, dice la palabra, es pecado y hay que llamarle por su nombre. Y aunque aquí no se confunda con la otra parte, porque adelante dice, de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Cuando tú ya lo guardaste, cuando ya lo hiciste tuyo, ahora caminas con él. Y el pecado que nos asedia es lo que hay todavía en el mundo que apenas va a llegar. Espero no confundirlos con esta parte. Lo que nos pesa, lo que no nos deja correr como Dios quiere en la carrera, en la vida cristiana, es aquello que ya lo hemos tomado y ya lo hemos hecho como nuestro. Y hay malos hábitos que tenemos, varios. Por ejemplo, no leer la palabra. Ese es un mal hábito que el creyente puede tener. Hablando del pecado, lo que decía, el hecho de como decir, no, pues consentir en uno el pecado. Si no pasa nada, pues ya fallé, no pido perdón, pues el Señor me conoce, el Señor conoce y sabe que soy débil. Estoy apapachando mi vida, estoy apapachando y eso ya se está volviendo una carga y ya la tomé yo. Y ahora ese peso me impide continuar en mi vida cristiana. Agrégale a eso lo que viene más adelante, el pecado que te asedia. El pecado que te asedia es porque vivimos en un mundo donde hay excesivo pecado. Y vas a volver a caer, el enemigo quiere que volvamos a caer. Y si no desechamos eso, imagínate cuántas cosas nos vamos cargando en el camino que nos impiden correr una carrera como Dios quiere. Sí, entonces son trampas que nos pone el enemigo y también es causa de nuestras propias concupiscencias muchas veces. Entonces, preocupaciones mundanas, malos hábitos, metas egoístas en donde nada más estoy pensando en mí, ni siquiera en mi familia, mucho menos en Dios. Eso se puede convertir en un peso excesivo o cualquier otro deseo que nos desvíe del Señor. Eso es lo que se refiere la palabra cuando dice despojémonos de todo peso. En el caso de los judíos también ellos querían a fuerza llevar a la práctica la ley mosaica, el circuncidarse, el guardar el día sábado, todo eso para ellos era otro peso más con lo que cargamos. Vamos a ir a Primera de Pedro, ahí la Biblia nos aclara y nos da más luz. Primera de Pedro 2:1. ¿Sí, hermanos? Sin dejar Hebreos. ¿Está adelantito? Si ya lo tienen, les pido por favor que se pongan de pie y vamos a leer. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:1? Desechando pues toda malicia
todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desechando. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Desecharlo. Gracias, puede sentarse. Desecharlo, no apapacharlo, no consentirlo, no decir, pues es que así soy, es que así me hizo el Señor. No, el Señor dice que el que recibe a Jesús como su Salvador, nueva criatura, ¿qué? Es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. ¿Verdad que sí lo sabemos de memoria? Sí lo sabemos de memoria. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que dice la palabra. Entonces aquí el apóstol Pedro nos está diciendo también, o Dios a través de Pedro, desecha todo ese peso que tienes ahí acumulado. Malicia, engaño, hipocresía, envidias y detracciones. ¿Y qué son las detracciones? Lo busqué en otra versión para encontrar esa palabra, detracciones, y dice, y toda clase de comentarios hirientes. Otra versión, me parece que es la NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Dios no quiere que hagamos eso. Esas son las detracciones que dice ahí en la Reina Valera. Comentarios hirientes. Dios no quiere que hagamos esto. Entonces dice, desechémoslo. En otra parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice, basta ya lo pasado, la forma como viviste. Y en una de las cartas del Apocalipsis, el del apóstol Juan dice, y le he dado tiempo, en una de las iglesias, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Entonces es necesario que nosotros como cristianos en esta vida que estamos caminando, es importante que hagamos caso de lo que dice la palabra, desechemos ese peso que nos impide, que es un obstáculo en la vida cristiana. Y la otra parte, la otra dice, el pecado que nos asedia. El pecado que nos asedia es lo que está ahí luego, sin ir tan lejos. Sin ir tan lejos, ahí está el pecado que nos asedia. Que nos asedia es que ya te está esperando. Como cuando tomaba yo, que los amigos ni bien te dejaron y ya te están chiflando al otro día. Ya el chiflidito y ya sabes que te llamaba el amigo para irte por allá. El pecado nos asedia, hermanos. Dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando ¿a quién? El pecado te asedia y debes estar consciente de eso. Debo yo estar consciente de eso. Por eso tengo que ir en oración cada día a Dios. Debo ir a Dios en oración para pedirle que me proteja, que nos cuide. Y hay varias clases de cómo podemos caer en pecado. Cuando pecamos, estamos diciéndole a Dios, no es como tú dices, Señor, sino es a mi manera. Y eso se llama incredulidad. ¿Sí? No te creo. Imagínense, creemos en Dios, pero cuando yo peco y quiero hacer las cosas a mi modo, a mi manera, es como si yo le estuviera diciendo a Dios, no creo en lo que tú me dices. Esto es lo que quiero. Como aquel que se va a fornicar, a adulterar. Esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo anhelo. Rechazo lo que tú dices al respecto. Y ese es un pecado que se llama incredulidad. Y la incredulidad y el pecado también ahí resalta el egoísmo. ¿Por qué pecamos? Por egoístas, ¿verdad? Porque estoy buscando mi bien nada más. No estoy buscando el bien de mi familia. En el caso de los que estamos casados, antes de hacer cualquier cosa debería pensar, esto que voy a hacer, ¿agrada a Dios primero? ¿Conviene y agrada a mi familia? Pero muchas veces ni pensamos en eso. Nos vamos, como dice Proverbios, nos vamos como el buey que va al matadero. Lo dice en esas palabras allá en Proverbios, como animalito que va, que lo degollen. ¿Verdad? Así muchas veces va el ser humano, sabiendo que le va a ir mal,
pero pensamos que nos va a ir bien, que vamos a pasar un momento agradable y que va a estar bonito eso que vamos a disfrutar, pero eso es mentira. Le estamos haciendo caso al enemigo, le estamos haciendo caso a nuestra carne que quiere deleite, pero eso no es así. Entonces ahí estamos cayendo en incredulidad. Y dice la palabra, regresando ahí a Hebreos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Entonces, como creyentes, hermanos, debemos estar bien conscientes que el pecado está a la puerta. No tienes que salir incluso de tu casa para que el pecado llegue. Ahí está. Si tú te metes a las redes sociales, ahí está. No es necesario que salgas de tu casa. Ahora, si sales y nos vamos por otros lados, vamos a encontrar. Sí, por eso dice la palabra que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y Jesús oró. ¿Qué dijo Jesús cuando oró allá en San Juan 14, si no me equivoco? No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Exactamente, porque sabe el Señor que el pecado nos asedia, nos acecha, nos está esperando allá afuera. Por eso dijo Jesús, oró al Padre: yo te pido que los guardes del mal. Y la oración modelo también dice, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hay una parte que dice, líbrame de la tentación. Líbrame de la tentación, porque hay tentación. Vivimos en un mundo así, hermanos. Aunque no queramos, así está. Pero gracias a Dios, porque la victoria ahí está. En Cristo Jesús tenemos la victoria. Entonces nos manda a llamarla, a correr la carrera con paciencia. Esa carrera que tenemos por delante, a no desanimarnos. ¿Sí? Y hay otro verso más, también, en Hebreos 10:39. Busquen Hebreos 10:39. ¿Cómo dice? Adelantito, atrasito, perdón. Hebreos 10:39. Dice así la palabra: pero nosotros no somos de los que retroceden en la carrera. Pero yo no soy de los que retroceden y digo, ya no. Es muy difícil la vida cristiana. Es muy difícil eso de ir a la iglesia, cuesta mucho. Es muy difícil. Para perdición, dice, sino de los que tienen fe para preservación ¿de qué? Del alma. Nuestra alma está en riesgo. Nuestra vida cristiana, hermanos. Entonces, así que afirmémonos, busquemos más del Señor, porque el verso que sigue dice lo siguiente en Hebreos: ahora sí, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero ya te despojaste de ese peso, ya nos quitamos y estamos conscientes de que tenemos que orar cada día porque el pecado nos está acechando. Conscientes de eso, ahora sí, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Salvador, Cristo Jesús. Jesús no solo nos dio el ejemplo, aparte de la nube de testigos que estaban ahí. Jesús es el máximo ejemplo, el mejor modelo a seguir, ¿verdad? Sino que también abrió el camino a la vida eterna, gracias a Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Jesús demostró cómo vivir una vida de fe al obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Busquemos Filipenses, como dice ahí, Filipenses 2:8, mis amados hermanos. Filipenses 2:8, y les pido que lo leamos juntos. Dice así. ¿Ya lo tienen? Ok, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente. Obediente, Jesús fue obediente. ¿Sí? Cuando somos obedientes, grandes cosas pasan en nuestra vida. Pero cuando somos desobedientes, no nos va bien. El Señor nos pide que seamos obedientes. Tenemos el ejemplo de los héroes de la fe.
Pero nuestro máximo ejemplo, nuestro supremo ejemplo es Jesucristo. Y los versos que leímos adelante, bueno, aquí también nos dice eso, pero en los versos que vienen adelante nos dice por qué. ¿Qué es importante? Que aún no hemos resistido. El verso 3 nos dice, aún no hemos resistido, considerado, no, es en el 4, perdón, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo el pecado. O sea, muchas veces ni siquiera resistimos al pecado, sino dejamos que venga y como que hasta lo abrazamos. Dice, no habéis resistido como sufrió nuestro Señor Jesucristo. Sí, entonces ahí nos dice la palabra, y ya en el verso 5 nos manda a decir por qué nos exhorta el Señor, por qué nos quiere disciplinar el Señor. Sí, porque leamos el verso 5 y dice, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No desprecies esas palabras que nos da nuestro Señor, ni tampoco desmayes como diciendo, pues ahora como ya se enojó Dios conmigo, pues ahora menos lo sigo, ahora menos hago caso. No, hermano, al contrario. Porque ¿qué dice el último verso? Porque el Señor al que ama, ¿sí es? Y azota a todo aquel que recibe el juicio. Entonces, ¿por qué nos dice el Señor estas palabras? Porque nos ama y no quiere que nuestra vida cristiana sea de tropiezo y tropiezo y tropiezo, y de que no puedes prosperar y de que todo te sale mal. Al contrario, el Señor quiere que todo te salga bien. ¿Y qué dice ahí el Salmos 1? Serán como corrientes de agua. Y entonces, y todo lo que hace, prosperará. Pero para eso, ¿qué dice? Tenemos que meditar en su palabra, ¿de qué? De día y de noche. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque entonces, para que haya fruto en nosotros, será como un árbol que está junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Entonces, pero esa persona va prosperando porque va dejando, se da cuenta de ese peso, se da cuenta del pecado que lo acecha, es consciente y toma decisiones. Porque una persona que permanece en la palabra le va a iluminar y se va a dar cuenta, Dios me habló hoy Dios me dijo esto, tengo que dejar eso. Tengo que dejar eso que me está obstaculizando. Y Dios así quiere que yo viva. Ya entendí cómo Dios quiere que yo camine en la vida cristiana. Así que hemos empezado la vida, estamos caminando, pero no hemos terminado mientras tengamos vida, hermanos. Gracias a Dios porque Él nos da este ejemplo a través de Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Hemos terminado, vamos a orar. Pónganse de pie y vamos a orar. Usted conoce mejor que yo todas las áreas de su vida. El Señor sabe en qué área, en qué parte estamos fallando, y no podemos decir que no tenemos pecado, como lo dice allá en Juan, ¿verdad? En primera de Juan dice que el que dice que no ha pecado le hace a Dios, ¿qué? Mentiroso. Así que todos de una u otra manera fallamos. Así que desechemos todo aquello que nos impide caminar, correr, llegar a la meta, porque Dios quiere que terminemos la carrera que hemos empezado. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias porque podemos encontrar en tu palabra que tú nos alientas a seguir en esta vida cristiana, en esta vida donde ya hemos empezado al creer y reconocer que necesitábamos un Salvador, a Jesucristo nuestro Señor. Y ahora que estamos en esta carrera, tú nos mandas a despojarnos de todo peso, de todo pecado que nos acecha, y de poner los ojos solamente en ti, Jesucristo. Ayúdanos, Señor, para no claudicar, ayúdanos para seguir firmes. Gracias por tu palabra, por esas enseñanzas, porque tenemos una gran
nube de testigos, hombres que también tuvieron pasiones semejantes a las nuestras, como Elías. Pero oró, dice tu palabra, para que no lloviera y después para que lloviera, y fue usado por ti. Moisés, Daniel, José y tantos héroes de la fe que tú tienes en la palabra tuya y que nos dan testimonio de que es posible terminar esa carrera contigo. Gracias te damos porque no estamos solos en esta carrera. Tu poder, tu Espíritu Santo nos acompaña en cada paso que damos como cristianos, como creyentes. Ayúdanos, Señor, para seguir adelante, buscando cada día de ti, de tu palabra. Permítenos fortalecer esa relación contigo, de manera que tengamos ese apetito por leer tu palabra, ese deseo por orar y por consiguiente de llevar a otros que aún no te conocen, llevar tu bendita palabra para que sean transformados y cambiados también y que sean aceptados como hijos tuyos. Gracias por todo lo que tienes para con nosotros, por todas las promesas que ya hemos recibido y las que recibiremos todavía. Gracias porque tú dijiste, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Los invito para que